Hola, estimadas y estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Ojalá que estén en sus casitas teniendo los resguardos correspondientes. Y los que no, los que por alguna razón tengan que salir de sus casas, espero que puedan estar tomando los resguardos pertinentes, ya sea mascarilla, alcohol gel, todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, etcétera. Para los que no me conocen, soy la profesora Lorena Prado, que le hago clases al primer TPA de la mañana y trabajo conjuntamente con la profesora Teresina, que les hace a los otros primeros niveles medios. Bueno, ojalá que se encuentren muy bien, ya lo había dicho. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa por la cual estén pasando, traten de comunicarla, ya sea a mí, que soy la profesora del primer TPA, a la profe Teresina o a sus profesores jefes respectivos. Ya la idea como que en este proceso estemos tratando de todos de ayudarnos y estar acompañándolos y orientándolos dentro de las situaciones que estamos viviendo, que yo sé que son bastante estresantes. Ya, ojalá que también, perdón, este modelo de actividades les pueda servir también para aprender, y si no están aprendiendo, si les cuesta mucho, también tratar de informarnos para que nosotros podamos mejorar este tipo de actividades. Bueno, ya dicho esto, voy a ir de lleno a lo que es las actividades de esta semana, que es la número 6 de Ciencias Naturales. Como ya les dije, mi nombre es Lorena Prado y soy la profesora del primer TPA de la mañana. Nosotros estamos construyendo la unidad 1, que es la célula, que es la unidad básica de los seres vivos. Lo que vamos a ver hoy van a ser los factores que influyen en el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces el objetivo es comprender que existen factores externos que influyen en la actividad fotosintética. Nosotros hemos pasado construyendo distintos contenidos. Por ejemplo, vimos primero que era la célula, cuáles eran los organelos, qué actividades tenían estos organelos. También vimos la pared, la membrana plasmática, vimos el tipo de difusión de esta membrana, y también vimos anabolismo y catabolismo, y ahí, que fue lo de la semana pasada, y ahí expusimos lo que era la fotosíntesis, ¿ya? Entonces acá les hacemos un breve resumen de lo que hemos visto. Entonces yo les pregunto, bueno, les preguntamos lo siguiente: ¿qué ocurre cuando una planta no recibe suficiente cantidad de agua? ¿Ya? ¿Qué ocurre si ustedes tienen una planta de exterior? No sé, así como, a ver, ¿qué planta puede ser de exterior? Un rosal, ¿ya? Y la mantienen al interior de su casa constantemente. ¿Qué creen que le ocurre o qué han visto que ocurre con esa planta? Ya se pone más fea, se le caen las hojas, cambia el color de la hoja, se pone mustia. Mustia es el término cuando una plantita se arruga, ¿ya? Se pierde turgencia. Turgencia también es una característica de las plantas, que es cuando están vivas, cuando están llenas de agüita y se ven como que están frondosas, eso se llama turgente. Y mustia es cuando pierde esa agua o algún nutriente y empieza como a encorvarse, que nosotros decimos, ah, se está poniendo seca, ya, es que se pone mustia. Ese es el término técnico de esto. Entonces, vamos a ver que todos estos factores a las posibles respuestas que ustedes pudieron haber dado, se influye con el proceso de la fotosíntesis. Nosotros, como ya dije, hemos visto qué es lo que es la fotosíntesis, pero acá, ustedes si no tienen esto es un link que les voy a dejar de un PPT que está en internet, donde explica grandes rasgos qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es este proceso que permite que las plantas puedan adquirir energía, es la respiración de las plantas. Nosotros tenemos acá la respiración celular, que son los animales, y en las plantas existe la fotosíntesis, que es el mecanismo por el cual se obtiene energía, ¿ya? Esto tiene que influir un montón de factores que son los que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que trata la fotosíntesis? La fotosíntesis tiene una fase de día y una fase de noche. En la fase de día, ¿qué es lo que hay? Luz solar, ¿ya? Por lo tanto, se adquiere la luz solar, esta luz solar se comienza a transformar, ¿ya? En un organelo que se los voy a mostrar, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesita para que esta luz se pueda ir transformando? Bueno, se hace en presencia de oxígeno, se necesita agua
para que todo este proceso lumínico se transforme en un proceso quimiosintético, ¿ya? Es decir, como que esa absorción de luz de patrones, de CO2 también, porque se absorbe CO2, se transforme en oxígeno, ¿ya? Y se realiza también en presencia de agua, hay un movimiento de los fotones, que son estas partículas de luz que emite el Sol. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Bueno, en la noche todo este CO2 que entró, ¿ya? Se fija y se transforma en azúcar, ¿ya? Y se almacena en las hojas, ¿ya? Acá tenemos que para que ocurran todo esto también tienen que haber nutrientes, ¿ya? Que están los macronutrientes y los micronutrientes de una planta. Estos macros y micronutrientes van a variar de necesidad dependiendo de la planta. Hay plantas que necesitan más hierro que otras, hay plantas que necesitan, no sé, más magnesio que otras, etcétera. Por eso que cuando una persona dice voy a darle abono a mi planta, bueno, ese abono tiene que ver con el requerimiento de macro y micronutrientes, que puede ser que necesite, no sé, un abono que sea rico en nitrógeno, otro rico en, no sé, magnesio, en zinc, etcétera. Así como las personas. Cuando una persona toma vitaminas, tiene que hacerse primero un perfil bioquímico porque no necesariamente necesita todas las vitaminas, ¿ya? Eso va a ir determinado dependiendo de cada organismo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le recomienden un complejo vitamínico una persona que no es un médico, trate de tener cuidado porque a lo mejor usted no necesita todas esas vitaminas, sino necesita algunas. Eso es lo mismo que pasa con las plantas. Entonces, para que ocurra este proceso de fijación del CO2 y que se transforme en oxígeno y que se fije este CO2 y se transforme en azúcar el restante, porque no todo el CO2 se transforma en oxígeno, se requieren distintos factores que ya habíamos nombrado, que es la luz, bueno, el CO2, el oxígeno, agua, etcétera. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a la guía. Ya les expliqué lo que es el proceso fotosíntesis. Aquí está la foto de la hojita que requiere, que está teniendo una influencia de todos estos factores. Y acá yo les voy explicando otros tipos de factores. También está la temperatura, que influye también. Esa es la razón por la cual, no sé, existen familias que de repente van al sur de Chile y se traen la mamá o la abuelita o la tía o usted misma o usted mismo trae una patillita de una planta y la planta en su casa y no da. ¿Por qué no da? Bueno, porque esa planta es determinada de un ecosistema específico y necesita una temperatura específica, una intensidad específica, una humedad específica, chiquillos. Eso es súper importante también, la humedad. Y también, en este caso, de este ejemplo, es el ecosistema completo. Nosotros podemos quizás tenerle todas las características que requiere de temperatura, intensidad, concentración de oxígeno, el agua, etcétera, pero quizás necesita la interacción de las otras plantas que están en ese lugar para que se dé. ¿Ya? Por ejemplo, si usted va al jardín botánico, bueno, ahora no se puede, pero cuando se pueda ir al jardín botánico, hay unas secciones que son, por ejemplo, de Juan Fernández. Ustedes van a entrar a una especie de invernadero ahí y tienen un montón de plantitas que son de Juan Fernández y se mantienen bien porque les tienen todos estos factores que influyen en su fotosíntesis, pero además se mantienen porque están alrededor de otras plantitas que son de ese lugar y se mantiene o se trata de recrear ese ecosistema. Recordemos, manteniendo todos estos factores determinados, ¿ya? Entonces, dicho de todo esto, vamos a ir a las actividades, ¿ya? Acá yo les explico todos los factores que pueden influir, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis de caso, ¿ya? Entonces, suponga que usted es un agricultor y decide plantar tomates y un árbol de naranjo, cercanos. Imaginemos que las condiciones de suelo, es decir, los nutrientes, salinidad, aquí me equivoqué y le vamos a salinidad, lo puse 2 veces, nutrientes y salinidad son las mismas para ambos, ¿ya? Vamos a borrar, y listo. Dice, ¿qué consideraciones con respecto a los factores anteriores usted podría manejar para mantener tanto la planta como el árbol? Porque recordemos que el tomate es una planta y el naranjo es un árbol, ¿ya? ¿Y de qué forma lo haría? Si usted fuese un agricultor. Ese es el primer análisis de caso, ¿ya? Ahora, con respecto al anterior, B,
Supongamos que usted mantiene todos los factores de que ambas plantas para los niveles óptimos, es decir, usted tiene todo lo que nombró anteriormente, ya, está bien, lo chequeó, está listo. ¿Qué medidas adoptaría usted si sale a ver sus plantas y se quemaron por el frío? Ya, por ejemplo, el palto. Los paltos son súper vulnerables a los cambios de temperatura, al frío sobre todo, se queman súper rápido. ¿Ya? ¿Y qué otros factores faltaría mencionar que es importante para la conservación de estas especies? Es decir, aparte de esto, yo ahí les nombré uno cuando les explicaba lo de, no sé, cuando uno se traía una patillita de una planta del sur y la traía para acá y no daba, y usted decía que mantenía todos los factores habidos y por haber. ¿Qué otra cosa puede influenciar? ¿Ya? Acá, número 2, inferencia. Todo es parte de las actividades de las habilidades científicas. Ya, aquí me comí una N, la vamos a poner. Entonces, dice, inferencia significa sacar información de un gráfico, es decir, que usted trate de interpretar con la información que sale acá. Dice, a continuación se muestra un gráfico del cual usted debe interpretar lo siguiente. ¿Qué planta tiene más rendimiento fotosintético? ¿Qué planta tiene menos rendimiento fotosintético? ¿Y qué factores pueden influenciar o influir en el rendimiento de este rendimiento fotosintético, aparte de la luz? Porque acá solamente veo en el eje X luz, y acá me está dando la tasa de rendimiento fotosintético. Es decir, acá tengo el sorgo, acá yo les puse todo lo que son estas plantas, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, no sabía lo que era sorgo, y buscando, lo encontré. ¿Ya? Ustedes pueden ir a YouTube igual, pueden ir a buscarlo, pueden ir a Google a buscar también, pero yo les hice el resumen de las plantas. Entonces, estas son distintas plantas que tienen distintas tasas fotosintéticas de acuerdo a la intensidad de luz. Acá vamos de 0 y acá va aumentando. Ustedes pueden poner cualquier número acá, pero acá siempre es menor y va en aumento hacia acá. Entonces, esas son las actividades y acá les dejo el link, acá abajito, y vamos a dejar de compartir para mostrarles el link que está acá. Entonces acá yo les muestro un link para que ustedes puedan ir en resumen o finalizando lo que es la actividad de los factores que influyen en la fotosíntesis. Vamos a quitar el auspiciador. Entonces acá me van explicando, esto es mucho más detallado, me van enseñando qué es la fotosíntesis y cómo van cambiando estos factores. No es necesario que usted entienda todo o que sepa todos los conceptos, pero les va a servir para que usted después pueda entender por qué algunas plantitas se dan y otras no, a pesar de que usted trate de mantener todos los factores. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque nosotros actualmente estamos viviendo una escasez de comida y es importante saber los manejos de las plantas, porque si yo conozco de las plantas que me dan el alimento, yo puedo tratar de perdurarlas. Ejemplo, los mismos paltos. Si yo conozco que el palto necesita determinada cantidad de agua, los paltos consumen mucha agua, determinada cantidad de sal, determinada cantidad de clima, o sea, el clima yo no lo puedo manejar, pero sí puedo manejar el ambiente donde se encuentra este palto, ¿ya? Eso no les voy a decir más allá porque a lo mejor les voy a estar dando la respuesta, pero es importante manejar o que conozcamos esto en el caso de que usted quiera hacerse un huerto en su casa, o vea que algún vecino está en eso, o quieran hacer los huertos en la comunidad, que es muy importante, porque vamos a necesitar de toda esta información para poder mantener el alimento en la tierra. Bueno, estudiantes, espero que estén muy bien todas y todos. Cuídense mucho, ha sido la clase de esta semana. Espero que estén muy bien. Recuerden que quien les habló es la profe Lorena Prado, que le hago el primer TPA. Y los demás cursos son de la profesora Teresina Acuña, para que vayan mandando las actividades a los distintos correos. Mi correo es profelorenaciencia@gmail, y el correo de la profesora Teresina es cienciasegundo2020@gmail.com. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, ánimo con todo, vamos que se puede, y yo sé que quizás están cansados y cansadas, pero vamos que vamos a terminar saliendo bien de esta. Cuídense mucho, ánimo para todos y todas. Listo. Ya, mami.